Buenos días, mi nombre es Hamid Jiménez, como Marta mencionó, uno de los pastores en Granada, un servidor de ustedes. Y sí, estamos interesados en participar en la operación Niños de Navidad. Quienes se animen, la idea es que estos niños conozcan el Evangelio y que disfruten un tiempo especial en Navidad. Hasta el 13 de noviembre es el último plazo que tenemos. Hoy finalizamos nuestra serie de sermones que llamamos Venga tu Reino. Es el séptimo de los sermones, así que quiero pedirles que me acompañen orando y pongamos este tiempo en manos de Dios. Oremos juntos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu cuidado, por tu provisión para nosotros, por tu perdón para nosotros. Y suplicamos que esta mañana, por tu Espíritu Santo, cada uno de nosotros seamos dirigidos, seamos exhortados, animados, seamos enseñados, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Toma cada hogar acá representado, toma cada uno de los hogares que estamos conectados de una u otra manera, y que tu luz gobierne nuestras vidas y se extienda a la vida de otros. Gracias por este tiempo especial que nos has permitido vivir en este lugar, en esta ciudad, y por el privilegio de ser contigo parte de la extensión y la demostración de tu reino. Dejamos pues este tiempo en tus manos, juntos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero animarlos para que preparen sus corazones. Hoy vamos a celebrar nuestra Santa Cena, así que preparen sus corazones y al final participaremos. Yo he puesto como título al sermón de esta mañana, que es la esperanza del reino, palabras de verdad y de cordura. Y es porque en el texto que vamos a leer esta mañana, el apóstol menciona eso. Pero quiero que me acompañen, por favor. Acompáñenme leyendo Hechos capítulo 26, versículos 24 hasta el 29. Está el apóstol Pablo en una de sus actividades típicas y dice así: Hechos capítulo 26, versículo 24 hasta el 29. Dice: al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo son palabras de verdad y de cordura. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en ningún rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. En este pasaje que acabamos de leer encontramos a Pablo, y desde el capítulo 21 de Hechos hasta el capítulo 28, Pablo está en una actividad que ha venido llevando a cabo por varios años estando en prisión. Con cierta regularidad, Pablo ha tenido que comparecer a tribunales o en tribunales ante autoridades, ante gobernantes, ante reyes, para dar razón acerca de las nuevas convicciones de fe, de lo que ha pasado en su vida. Ha estado varias veces ante Agripa, quien, según leemos en la Escritura, si usted se anima a leer esos capítulos de Hechos, dice la Escritura que esperaba que Pablo le diera algún tipo de soborno. Está ante Félix, ahora está ante Festo, y dice que ahora está ante el rey Agripa y su esposa. Creo que dije que ha estado varias veces ante Agripa, no es ante Félix que ha estado varias veces. Igual que nosotros, Pablo creció y fue educado en el reino de los hombres, gobernado por sus deseos descontrolados,
practicaba la discriminación, la separación por raza, por religión, por condición o clase social o moral. Usaba la separación por raza, usaba la violencia como argumento para expresar de lo que él estaba de acuerdo. Era represivo, abusaba de su poder contra los grupos minoritarios. Prácticas estas que todos nosotros en mayor o menor grado seguimos practicando hoy. En cada intervención que Pablo tuvo ante estos tribunales de justicia, aprovecha y relata la manera como él llegó a estas nuevas convicciones de fe, a estas convicciones que ahora, según él nos dice, gobiernan su vida. Y quiero que me acompañen ahí mismo en Hechos capítulo 26, los versículos 9 al 18. Dice: pues bien, yo mismo estaba convencido de que había hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban yo manifesté mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis compañeros. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. En cada caso, el apóstol, que tenía oportunidad, instaba, animaba a quienes lo escuchaban a que depositaran su esperanza en el único rey que, según Pablo afirmaba, tiene todo el poder, a quien pertenece todo el poder, quien nunca será destronado, al único reino que es verdaderamente estable, que jamás será derrocado y que ofrece una esperanza ciertísima, una esperanza segura para toda persona en toda nación que pueda creer. Jesús, nuestro Rey, les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Por meses enteros ustedes y yo hemos sido bombardeados, manipulados por los medios de comunicación y por las redes sociales con mentiras, con chismes, con calumnias, con algunos hechos verídicos en contra de uno u otro candidato. Y en general lo que ustedes y yo podemos experimentar es una gran incertidumbre, una falta de esperanza. Cada candidato es acusado de esto o de aquello otro. Al final, sin importar por quién votemos, que es nuestro deber, espero que ya lo hayan hecho, y si no, tienen hasta el martes. El que sea elegido no puede darnos mayor esperanza, no podrá satisfacer nuestras expectativas más profundas. El que sea elegido habrá sido establecido por Dios. Será aquel que Dios ya
decidió como lo mejor para nuestro momento. Sea que nos guste o no, sea que lo entendamos o no. Nuestras expectativas no ha de ser cuál candidato gana, sino cómo encaja quien sea que Dios va a establecer en el plan de Dios para mí como persona, para mi familia, para mi ciudad, para mi momento histórico. Nuestro enfoque, queridos hermanos, es el reino de Dios llevándose a cabo en el reino del hombre. Quienes confían en los reinos del mundo no tienen esperanza de a dónde se dirigen sus vidas. El futuro de ellos es incierto, porque el reino del hombre es confusión, es intimidación, es traición, es muerte, es violencia, es intriga, es presunción de poder, es competencia, es arrogancia. El reino del hombre es tomar ventaja de las minorías, de los más vulnerables. Todo eso, por supuesto, causa en el corazón del hombre, en el reino del hombre, esta total incertidumbre. El reino del hombre no ofrece absolutamente ninguna esperanza. Y la escritura es clara, el Señor nos lo dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Después de todo esto que ustedes y yo estamos viendo, después de estos virus, después de esta pandemia, después de estos candidatos corruptos que se calumnian entre ellos, que difaman a su oponente, gobernantes que deshonran a Dios, ustedes y yo estaremos ante exactamente el mismo desafío. Personas pecadoras con necesidad de perdón, con necesidad de redención, personas que pueden ser adoptadas en la familia de Dios si depositan su fe en sus promesas, personas que necesitan y serán transformadas, personas a las que Dios les ofrece restauración al final de la historia. Lo cierto del reino de Dios es que el reino de Dios es la única verdadera esperanza para la humanidad. El reino de Dios contiene, como dice la escritura, palabras de verdad y de cordura. Y como leíamos en el versículo 27, contiene las palabras de los profetas. En el reino de Dios no hay ambigüedades, no hay incertidumbre. Todo está escrito. Y según dice la escritura, ni una jota ni una tilde de este reino al que usted y yo pertenecemos quedará sin cumplirse. Nuestro rey no puede ser acusado de nada en contra de la suprema y santa ley del Padre. Nuestro rey es el único rey cuyo reinado prevalece y ha soportado la prueba del tiempo. Los demás reyes, los demás imperios han caído y caerán. El reino de nuestro rey está en progreso, está creciendo. Nuestro rey es de corazón puro, nuestro rey es justo, grande en su misericordia, quien nos ha defendido y nos ha comprado con su propia sangre, con su propia vida. Toda nuestra esperanza está en el reino de Dios. Esto acá en la tierra es solo un momento, y después de esto el juicio. Todos compareceremos ante el trono del Rey de Reyes. Unos para ser acusados, otros para ser defendidos. De hecho, el reino de Dios es la única esperanza, la única verdadera esperanza para toda nación del mundo. En Hechos 26, en el versículo 29, el apóstol Pablo le responde al rey Agripa con algo interesante. Le afirma que él quisiera que no solo él, pero todos los que lo escuchan depositaran su esperanza en este rey, que todos fuéramos alumbrados en el corazón por el evangelio de Cristo. Y su esperanza es, según el apóstol, que todos lleguemos a la convicción de que Cristo Jesús es el único verdadero rey absoluto,
quien permanece y perdura a través de las edades, cuyo reino no se desgasta, sino que prevalece. La muerte no lo amenaza, como ha pasado con los demás reinos, que se sostiene desde la eternidad y hasta la eternidad, que es a este reino al que pertenecemos, en el que vivimos, en el que usted y yo nos movemos, que es este reino el que diariamente usted y yo extendemos y demostramos cuando confiamos en las promesas y en los pactos que el Padre ofrece a quienes creemos. Estos reinos de la tierra no son nuestro destino final, no pueden ni siquiera cumplir promesas simples. Es interesante encontrar aún entre los creyentes la idea de ganar de alguna manera una posición en el cielo o en el reino de Dios. Para algunos incluso este es un anhelo futuro que sucederá después de la muerte. Lo que vemos en el apóstol y en los demás discípulos es que están viviendo y enseñando el reino de Dios como una práctica diaria y no como un evento por acontecer en el futuro. El reino de Dios es para vivirlo y disfrutarlo hoy acá. Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De modo que este reino de Dios para la eternidad es para ser vivido hoy. En verdad, la iglesia de los fieles al Señor es la historia misma, es la interpretación de la historia. La iglesia del Señor es el curso y es el final de la historia. Todo el libro de Hechos nos deja ver la evidencia del impacto transformador del reino de Dios en la vida de los creyentes, y cómo el hecho de que Dios gobierne sus corazones de manera diaria ha cambiado radicalmente la manera como ellos enfrentan y interpretan las situaciones y las relaciones que están viviendo. Además, vemos en el libro de los Hechos la evidencia de la nueva esperanza que hay en los corazones y de la convicción que ellos tienen de a dónde se dirigen sus vidas. Sus vidas ahora están sostenidas por las promesas y por los pactos de Dios, por la esperanza ofrecida de Dios a sus hijos. Esperanza que ellos no esperan reclamar, sino que ya están viviendo, y que cada persona de cada nación también puede disfrutar hoy, cada día, si cree en el bendito Rey que ha venido en el nombre del Señor. Al final del libro de los Hechos, ustedes y yo encontramos al apóstol Pablo. Acompáñenme, Hechos capítulo 28, versículo 33. Versículo 23, perdón. Dice: señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto de Jesús, partiendo desde la ley de Moisés y de los profetas. Al final encontramos al apóstol consagrado en extender, en demostrar el reino al que él ahora pertenece, enseñando que la única esperanza para el mundo es este reino. Sus vidas estaban sostenidas en las promesas y en los pactos de Dios, ratificadas con la crucifixión de Jesucristo, pero además reafirmadas, selladas con la resurrección de Cristo mismo. Lo que podemos ver en la predicación de los apóstoles, de los discípulos, después de la resurrección de Jesucristo, es la convicción vívida de que el reino de Dios se ha establecido y está creciendo en sus corazones. No es algo etéreo que puede pasar alrededor, sino es algo que está pasando. La mayoría de creyentes viven sus vidas con la esperanza de llegar un día al cielo, de vivir para siempre gozosos en el cielo. Sus vidas acá se desarrollan pensando en una meta que algún día alcanzarán. Pero lo que vemos en la predicación y en la enseñanza de Jesús
en toda la predicación del Nuevo Testamento, en todas las cartas del Nuevo Testamento, es la convicción ciertísima, demostrada, práctica, de que el reino de Dios ya se ha establecido en el corazón de ellos. Sus corazones ya están gobernados por Dios. Para los discípulos y para los apóstoles, el reino de los cielos no era una meta futura, sino una realidad presente, diaria, para cada situación, en cada relación. El reino de Dios no es algo donde ustedes y yo arribaremos al morir, sino que el reino de Dios es en lo que ustedes y yo debemos caminar, establecer, construir, en el que ustedes y yo debemos vivir cada día. Cada aspecto, cada relación de nuestras vidas debe ser vivida bajo el gobierno, bajo el señorío de nuestro Dios. Jesús nos dice que al orar diariamente imploremos: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Reina hoy en mis pensamientos, reina en mis emociones, reina en mis intenciones hoy. El reino de Dios está, el reino de Dios funciona, el reino de Dios se manifiesta, se demuestra, el reino de Dios se extiende en cada corazón, en cada momento, en cada relación, en cada situación donde Él es Señor y donde Él es Rey. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es el rey de tu vida hoy, esta mañana? ¿Quién lo va a hacer el resto del día? ¿Quién va a ser tu rey el resto de tus días? De modo, mis queridos hermanos, que el reino de Dios no es una meta, es una práctica diaria, consistente, continua del creyente. Incluso en tiempos de pandemia o de elecciones, ambas terribles, devastadoras para la esperanza de quienes no creen. El impacto y la evidencia de la transformación de las vidas, del momento, de la cultura de los discípulos, radica en la experimentación diaria del reino de Dios en sus propias vidas. No era un sueño donde las cabritas correrían en paz con los leones. Eso va a pasar. Pero el reino se ha establecido hoy acá en su corazón. En el reino de Dios se ha establecido en nuestros propios corazones, lo que por supuesto, según vemos en la Escritura, se reflejaba de manera inexcusable, de manera irrefutable en las vidas de ellos. Todos a su alrededor podían ver que en verdad estos hombres eran la sal y la luz que Jesús había dicho que ellos eran. Hermanos, los reinos del mundo son temporales y tienen características cambiantes. Ustedes y yo lo hemos vivido. Sus candidatos nunca podrán satisfacer las expectativas, las necesidades del corazón humano y mucho menos nuestra esperanza. Siempre nos defraudarán, siempre se quedarán cortos. El reino de Dios, por el contrario, se ha establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. El reino de Dios es un hecho cumplido. Es para que ustedes y yo lo vivamos hoy, cada día, por cada uno de quienes somos súbditos de este nuestro Rey, Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Ha de ser nuestra conversación con Él diaria. Antes de pensar, antes de hablar, reina por favor, Señor, en mí. Gobiérname. Dios el Señor, el creador del universo, el Señor de todo, ha dejado símbolos
mediante los cuales Él nos asegura, nos garantiza su reinado y nos invita a ustedes, a mí, para que participemos confesando públicamente nuestra afiliación a su reino, nuestra dedicación a su reino, nuestras convicciones de que su reino es la única y verdadera esperanza. Jesús institucionalizó la Santa Cena como recordatorio para todas las generaciones, como evidencia de a cuál rey hemos consagrado nuestra devoción. Nuestra participación en la Santa Cena nos dice a nosotros a quién hemos rendido nuestras vidas y nos defiende de que los demás reinos nos gobiernen demasiado. No se me malentienda, ustedes y yo estamos en los reinos del hombre, pero ustedes y yo somos el reino de Dios. Ustedes y yo somos la ciudad de Dios moviéndonos en la ciudad del hombre. Cristo Jesús, nuestro Rey, ha decidido perdonarnos, ha pagado con su vida por nuestro rescate. Mediante su obra en la cruz nos ha adoptado en su familia, en la familia del Padre. Por el Espíritu Santo está transformándonos diariamente. Y nos ha asegurado que ustedes y yo seremos restaurados con Él en su gloria al final de la historia. Este es nuestro reino, el reino de Dios, es nuestra única y verdadera esperanza. Es la única y verdadera esperanza para el mundo entero. A quienes creemos, Dios el Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, nos da el privilegio de disfrutar este reino, pero además de mostrarlo y extenderlo. Queridos hermanos, ¿creen ustedes en las palabras de los profetas? ¿Creen ustedes en los pactos y en las promesas de Dios?